Durante 3 años, Alejandro Duca había vivido en un mundo de absoluto silencio. La explosión en aquel restaurante de Nueva York no solo se había llevado al hermano menor del jefe mafioso más temido de la ciudad, se había llevado su audición para siempre. Al menos 4 de los mejores especialistas de la costa este habían firmado exactamente la misma conclusión. Entonces, una mañana de viernes, Emma, la hija de 4 años de una de las empleadas domésticas, corrió hacia él, le jaló la manga de la camisa y usó sus pequeñas manos para hacer torpemente señas de que había algo dentro de su oído. Alejandro pensó que solo se trataba de las palabras inocentes de una niña. Pero minutos después, Emma abrió su pequeña palma y colocó sobre su escritorio algo que por casualidad había visto dentro del consultorio privado del médico de la familia. Alejandro lo miró y se quedó congelado, porque el objeto que descansaba en esa diminuta mano podía probar que, durante 3 años, el hombre al que todo Nueva York temía había sido engañado por las personas más cercanas a él. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas lo que viene después. Historias como esta, historias sobre el silencio, la traición y las manos más pequeñas descubriendo las verdades más grandes, se publican aquí cada semana. Dale un me gusta a este video si esto que acabas de escuchar ya te atrapó, porque entre más a fondo vayamos, más difícil será apartar la mirada. Y comparte este video con alguien a quien le gustaría quedarse sentado escuchando cada minuto a tu lado. Ahora, volvamos a esa mañana de viernes, a los minutos silenciosos antes de que una niña de 4 años entrara a una habitación llena de hombres adultos y le entregara al jefe más temido de Nueva York la verdad que se le había escapado durante 3 años. A las 6:40 de la mañana, el agua en la alberca este de la propiedad de los Duca en Oyster Bay yacía tan lisa como una lámina de cristal que nadie hubiera tocado. Alejandro Duca ya había nadado 22 vueltas. Nadaba todas las mañanas, siempre a esa hora, siempre solo y siempre sin permitir que nadie estuviera a su alcance visual, a menos que hubiera negocios pendientes. Bajo el agua, todos eran sordos. Esa era la única razón por la que aún conservaba este hábito. Ahí abajo, no era un hombre al que le faltaba algo que todos los demás poseían. Ahí abajo, el silencio le pertenecía a él, no a los 4 especialistas que se lo habían dictaminado 3 años atrás. Ahí abajo, era simplemente un hombre moviéndose a través del agua. Dio una vuelta más en la parte poco profunda. Se impulsó y dejó que la longitud de la alberca lo llevara de vuelta hacia los escalones de mármol. Cuando salió, el aire frío de la mañana le dio en los hombros. Tomó la toalla doblada en la silla de hierro. Se la colocó alrededor del cuello y caminó hacia el pasillo con el cabello aún mojado, dejando un fino rastro de agua sobre la piedra pulida. Marco Bellini lo esperaba al final del pasillo. Marco tenía 50 años y había servido a la familia Duca por más de 10. Había aprendido mejor que nadie en la casa que lo más valioso por las mañanas era la brevedad. Llevaba un pequeño pizarrón blanco y un marcador negro en la mano izquierda, de la misma manera en que otro hombre llevaría una taza de café, y lo había hecho todas las mañanas durante 3 años, sin fallar un solo día. Escribió rápidamente con letras de molde limpias, y luego giró el pizarrón. El Dr. Hale llega a las 7. La señora Viviana nos acompaña para el desayuno esta mañana. Alejandro leyó las 2 líneas. Asintió una vez. Marco limpió el pizarrón con el canto de la palma. Alejandro pasó a su lado en dirección a la escalera, dejando huellas húmedas sobre el tapete. Subió al 2º piso sin hacer ruido, y ningún sonido lo recibió arriba. 14 personas vivían y trabajaban dentro de esta casa, y durante 3 años no había escuchado una sola palabra de lo que decían.
Había aprendido a vivir dentro de su silencio de la misma forma en que otro hombre podría aprender a vivir con una enfermedad lenta, fingiendo, una mañana a la vez, que así era simplemente como estaba dispuesto el mundo. En su vestidor, se puso una camisa blanca y se abotonó despacio, un botón a la vez, porque sus manos a veces aún recordaban ritmos que sus oídos ya no podían seguir. Sobre el mueble bajo junto a la ventana, descansaba una sola fotografía en un marco de plata sencillo. La miró de la forma en que un hombre mira algo que ya se sabe de memoria. 2 hermanos de pie, uno al lado del otro en un partido de béisbol 4 años atrás. El mayor con la mano sobre el hombro del menor, ambos riéndose de algo que alguien fuera de cámara acababa de decir. Mateo tenía 32 años ese verano. Alejandro ya no recordaba cuál había sido el chiste. Se acomodó el cuello de la camisa, se revisó los puños y se giró hacia la puerta. Detrás de la casa principal, pasando el seto bajo y el estrecho sendero de grava que serpenteaba por el jardín, se encontraban las habitaciones del personal. Era un edificio sencillo de 3 pisos del color de la piedra pálida, más antiguo que la propiedad que lo rodeaba, lo suficientemente pequeño como para que un hombre caminando a paso firme pudiera ir de un extremo a otro en menos de un minuto. 14 personas vivían de ese lado del jardín. Solo 2 de ellas compartían habitación. Sofía Carter tenía 28 años. Había llegado a la propiedad de los Duca 2 años antes a través de una pequeña agencia de empleos en Queens que hacía pocas preguntas y esperaba aún menos respuestas. Su esposo la había abandonado la semana después de que Emma cumpliera 6 meses, y no había habido nadie más, ni padres vivos, ni hermanos con los que se hablara, ni ninguna tía dispuesta a cuidar a una bebé llorona, mientras una joven madre buscaba trabajo. Así que Sofía había empacado su vida en 2 maletas, y había tomado el primer puesto con alojamiento que la agencia le ofreció. La propiedad en Oyster Bay había dicho que sí a la niña. Eso había sido suficiente. Emma tenía 4 años ese mes de octubre. Su cabello era castaño y fino, y Sofía se lo peinaba en 2 pequeñas coletas cada mañana antes del desayuno. Llevaba un conejo de tela a donde quiera que iba, un muñeco gris y suave con una oreja que se le había zafado, y que le habían vuelto a coser con hilo verde. Como el verde había sido el único color de hilo de bordar que Sofía encontró en el cajón esa noche, Emma había insistido en que la costura se mantuviera visible. Decía que las puntadas hacían que el conejo fuera valiente. Por la noche, después de que Emma se dormía, Sofía se sentaba bajo la lámpara pequeña del escritorio y abría uno de los 2 libros que había comprado en la biblioteca pública 6 semanas antes. Ambos eran introducciones a la lengua de señas. Ya los había renovado 2 veces. Las páginas tenían las esquinas dobladas, y ella movía un lápiz lentamente debajo de cada línea, de la misma manera que lo hacía de niña en la escuela. Hasta ahora le había enseñado a Emma un puñado de señas. Gracias, tío, hambre, mamá, sueño. Emma las practicaba con el conejo antes de practicarlas con cualquier otra persona, y estaba orgullosa de cada una de ellas. La niña sentía curiosidad por el hombre alto que vivía en la casa principal. Se había dado cuenta de la forma en que los niños pequeños se dan cuenta de todo, de que él nunca respondía cuando ella le gritaba un saludo. Le había preguntado a su madre el por qué en una ocasión, y Sofía se había arrodillado frente a ella para explicarle con ternura que el señor Duca no podía oír. Emma se quedó pensando en esto durante mucho tiempo. Luego le preguntó si eso significaba que él estaba solo. Sofía no supo qué responder. El martes de la semana anterior, Emma se había pasado toda la mañana con sus crayones en la mesa baja de la despensa del personal. Cuando terminó, cruzó el jardín cargando el papel con ambas manos. En él había un hombre alto de pie junto a un rectángulo de agua azul, con un sol amarillo de rayos meticulosos flotando sobre su cabeza. Había dejado el dibujo en la esquina del escritorio de Alejandro mientras él estaba afuera.
Él había regresado esa tarde y se había detenido frente al papel. Se había quedado allí de pie durante mucho tiempo. No había dicho nada. El dibujo seguía sobre el escritorio una semana después, intacto, exactamente en el mismo lugar donde ella lo había puesto. Dentro de la casa principal, 14 adultos habían aprendido, uno a uno, el mismo conjunto de pequeños hábitos. Bajaban la mirada cuando Alejandro pasaba. Inclinaban la cabeza en un ligero ángulo, murmuraban algo que nadie les exigía decir, y se alejaban rápidamente. La ama de llaves más antigua, una mujer que había trabajado para la familia Duca durante 19 años, ya no le hablaba en absoluto. Cuando necesitaba comunicarse con él sobre la lencería de cama o los menús, escribía una nota en un trozo de papel doblado y la deslizaba debajo de la puerta de su estudio. Él siempre la encontraba. Ella nunca le preguntaba si la había leído. Ninguno de ellos lo miraba por más tiempo del segundo que tomaba reconocer que había entrado a una habitación. Solo Emma se subía al gran sillón de piel de la sala de estar y se sentaba a su lado como si le perteneciera. Lo había hecho por primera vez un miércoles por la tarde, y ninguno de los dos había sabido qué hacer al respecto. Todavía lo hacía ahora, al menos 2 veces por semana. Traía al conejo con las puntadas verdes, lo sostenía frente a él y esperaba hasta que él la mirara. Luego levantaba 3 dedos en la pequeña y tambaleante seña que había aprendido para nombre. Él la había mirado durante un largo momento. Y luego despacio, porque hacían años que no le deletreaba nada a un niño. Levantó su propia mano derecha y formó cada letra, una a la vez. C-O-N-E-J-O. Emma había sonreído de par en par. Había dado un brinquito sobre el asiento de piel. Luego levantó su propia mano y le enseñó la suya. E-M-M-A. Él lo hizo correctamente a la primera. Al principio, solo la toleraba. Luego, sin decidir en qué momento había sucedido, comenzó a notar algo. Emma era la única persona en la casa que le hablaba directamente a él. No enviaba a un ama de llaves a interpretar. No movía la boca despacio con una forma exagerada como si él fuera un hombre tonto en un país extranjero. Simplemente movía sus pequeñas manos y esperaba a que él le respondiera. Viviana Rossi bajó por la amplia escalera hacia la sala a las 8:00 de la mañana de ese viernes. Tenía 31 años y era la única hija de don Salvatore Rossi, quien dirigía la organización italiana más grande de Brooklyn. Su compromiso con Alejandro se había acordado al año siguiente de la explosión. La boda sería en 6 semanas. A todos los que importaban en los condados ya se les había avisado, y la mitad de ellos ya había enviado sus regalos. El matrimonio era una unión estratégica de 2 casas, y ninguna de las 2 familias pretendía lo contrario. Lo que se le exigía a Viviana y lo que se le exigía a Alejandro había sido redactado en un acuerdo de 9 páginas mucho antes de que cualquiera de los 2 hubiera elegido un florista. Ella sonrió al llegar al último escalón. Llevaba una pequeña bandeja de plata con una taza de té de porcelana, y la llevaba ella misma, como siempre hacía, porque quería que él la viera traérsela. Colocó la taza a su lado y habló despacio, abriendo la boca un poco más de la cuenta. Hice que te lo prepararan justo como te gusta. Él asintió una vez. Miró sus labios y le dio la pequeña sonrisa ensayada que le servía como respuesta para casi todo lo que ella decía. En 3 años, ella nunca había aprendido ni una sola seña. Hacía tiempo que él había guardado ese dato junto con los demás, hechos que no se podían cambiar. El doctor Victor Hale llegó a la propiedad a las 7:00 de esa mañana, exactamente de la misma manera en que había llegado cada viernes durante los últimos 3 años. Tenía 64 años. Su cabello, alguna vez negro, se había vuelto completamente blanco, y se lo peinaba hacia atrás de la misma forma cada mañana, con tal precisión, que la raya nunca se movía de una semana a otra. Vestía un traje gris de 3 piezas,
con el botón del medio del chaleco siempre abrochado, y la cadena del reloj siempre metida en el pequeño bolsillo que nunca usaba para ninguna otra cosa. Lucía, al salir de su auto, exactamente como se suponía que debía lucir un hombre que había pasado 20 años ganándose la confianza de una de las familias más peligrosas de Nueva York. Víctor había servido a la familia Duca desde los días del padre de Alejandro. Había firmado los papeles cuando el viejo falleció. Se había sentado junto a la cama de Alejandro durante los primeros 3 días después de la explosión en Little Italy, cuando nadie más en la familia sabía si el hijo sobreviviente abriría los ojos o no. Había autorizado el traslado a la clínica privada en Westchester. Le había leído el diagnóstico en voz alta a la familia, con una mano apoyada en la carpeta, manteniendo una voz firme y cautelosa. Pérdida auditiva permanente. No hay nada más que se pueda hacer. Había sido lo único constante en las semanas más oscuras de la vida de Alejandro, y Alejandro nunca lo había olvidado. El maletín de piel negra de Víctor siempre contenía 3 cosas: un baumanómetro para la presión arterial, una carpeta con cubierta azul y un pequeño frasco de color ámbar, no más grande que un pulgar, con una etiqueta impresa que decía: Tratamiento de mantenimiento antiinflamatorio para administración ótica crónica. El ritual semanal se llevaba a cabo en el pequeño estudio de la planta baja, el que tenía la ventana alta que daba al jardín. Alejandro se sentaba en el sillón de piel, con las mangas dobladas 2 veces en los puños. Víctor colocaba su maletín sobre la mesa baja, desabrochaba los 2 cerrojos de latón y comenzaba la misma secuencia que había realizado casi 150 veces antes. Le envolvía el brazalete alrededor del brazo izquierdo a Alejandro. Miraba el pequeño indicador subir y luego bajar. Anotaba la lectura en la carpeta azul con su caligrafía inclinada y cuidadosa. Cerraba el brazalete, enrollaba el tubo y lo volvía a meter en el maletín. Luego sacaba el frasco ámbar, desenroscaba la tapa de plástico negro y la ponía sobre la mesa a su lado. Colocaba una mano con suavidad contra el costado de la cabeza de Alejandro y se la inclinaba lentamente hacia la derecha. Sostenía el gotero sobre el oído izquierdo y dejaba caer 3 gotas, una tras otra, contando entre dientes de la misma forma en que había contado durante 3 años. Alejandro cerraba los ojos mientras el líquido frío se deslizaba por el conducto. Siempre cerraba los ojos para esta parte. Nunca lo había cuestionado. Víctor era el hombre que se había sentado con él durante las peores noches de su vida. Un hombre no dudaba de la persona que se había negado a salir de la habitación cuando todos los demás se habían ido. Lo que Alejandro no notaba, y nunca había notado, era un pequeño hábito que Víctor había desarrollado en algún punto del camino. Mientras guardaba el gotero y volvía a enroscar la tapa en el frasco ámbar, su pulgar derecho se movía 1, 2, 3 veces contra el nudillo de su dedo índice en un ritmo lento e inconsciente. Ese viernes a las 7:15 de la mañana, Emma estaba jugando a las escondidas con nadie. Su madre ya se había ido a la cocina principal para ayudar con el desayuno. Las otras empleadas estaban arriba preparando las camas. Emma se había comido su tostada, le había dado un beso de la suerte a la oreja remendada del conejo, y se había deslizado a través de la puerta de comunicación hacia la parte trasera de la casa principal, porque el juego era más interesante allí. Contaba hasta 20 entre dientes y buscaba un escondite donde nadie la hubiera encontrado antes. Corría por el pasillo este de la planta baja sobre las puntas de sus pequeños pies, de la manera en que siempre corría cuando quería guardar silencio. A mitad del pasillo, pasando la sala de estar y el baño estrecho que nadie usaba, lo vio. Un alto librero de madera estaba pegado a la pared, junto a la puerta del cuarto de insumos número 3. La pequeña oficina trasera mantenida lista para el personal médico siempre que la familia lo requiriera. El espacio entre el librero y el marco de la puerta era lo suficientemente ancho como para que una niña de 4 años se apretujara en él. Se metió de lado,
abrazando al conejo contra su pecho. La puerta del cuarto de insumos estaba abierta unos 3 centímetros. Desde donde estaba, podía ver una delgada y brillante línea vertical del interior de la habitación. Una esquina de la mesa pequeña, el borde del lavabo de porcelana, el papel tapiz pálido. Escuchó pasos que venían por el pasillo. Contuvo el aliento. El Dr. Hale pasó caminando junto al librero sin girar la cabeza. No la vio. Entró al cuarto número 3 y jaló la puerta para cerrarla detrás de él, pero no le pasó el seguro. La puerta volvió a asentarse en su lugar con la misma rendija de 3 centímetros que tenía antes. Emma pegó un ojo al espacio. Víctor puso su maletín de piel negra sobre la mesa pequeña. Abrió los 2 cerrojos de latón con los pulgares y levantó la tapa. Metió la mano y sacó el conocido frasco ámbar, el mismo que Emma ya le había visto llevar a la sala 3 veces antes. Caminó hacia el pequeño lavabo de porcelana en la esquina. Desenroscó la tapa negra. Sostuvo el frasco sobre el drenaje y lo inclinó con cuidado hasta que aproximadamente la mitad del líquido ámbar se hubo derramado. Se escurrió hacia el drenaje, oscuro y lento, y desapareció. Emma lo vio irse. Luego Víctor metió la mano dentro de su saco de vestir, en un pequeño bolsillo cosido en el forro interior que Emma no sabía que existía. Sacó un segundo frasco. Este era más pequeño, sin etiqueta, y el líquido en su interior atrapaba la luz de manera diferente. Era más claro y tenía un tinte verde pálido, como el agua de una alberca en una tarde lluviosa. Desenroscó esa tapa también. Inclinó el segundo frasco con cuidado sobre la boca del frasco ámbar, y lo volvió a llenar justo hasta la línea donde había estado el primer líquido. Volvió a colocar la tapa negra en el frasco ámbar, y la enroscó bien. Agitó el frasco 3 veces suavemente, como un chef que sazona algo que no quiere estropear. Antes de comenzar, y nuevamente después de terminar, Víctor levantó la cabeza y miró lentamente alrededor de la habitación. Sus ojos barrieron la puerta, la ventana, las esquinas. No notó la rendija de 3 centímetros. Emma no entendía lo que estaba viendo, pero memorizó cada parte de la forma en que siempre memorizaba las reglas de un juego nuevo. Víctor Hale salió del cuarto de insumos número 3 con su maletín de piel negra en la mano derecha, con el frasco ámbar descansando tranquilamente en su interior, y se dirigió en dirección al pequeño estudio de la planta baja. Caminaba exactamente al mismo paso que siempre caminaba, sin prisa, de la manera en que camina un hombre que ha hecho lo mismo todos los viernes durante 3 años. Emma se apretujó aún más en el espacio detrás del alto librero. Sostuvo al conejo con fuerza contra su pecho. Contó sus pasos a medida que se movían por el pasillo alejándose de ella, de la manera en que su madre le había enseñado a contar cuando le daban miedo los truenos. Contó hasta 22 antes de que el sonido se desvaneciera en el extremo lejano del pasillo. Luego salió de detrás del librero, se acomodó su pequeño vestido y corrió con pies silenciosos en la misma dirección. Se detuvo en el amplio arco de la sala principal y miró hacia adentro. Alejandro ya estaba allí. Estaba sentado en el sillón de piel junto a la ventana alta, con las mangas dobladas 2 veces en los puños, esperando de la manera en que esperaba todos los viernes. Víctor apenas estaba cruzando la puerta lejana hacia el estudio conectado más pequeño, el que tenía la mesa baja donde siempre iba el maletín. Empujó la puerta dejándola entreabierta detrás de él. Emma cruzó la sala sin hacer ruido. Se detuvo junto a la puerta entreabierta y se pegó a la estrecha rendija. A través de ella, vio a Víctor poner el maletín sobre la mesa baja. Lo vio sacar el frasco ámbar. Lo vio desenroscar la tapa negra y ponerla sobre la madera a su lado. Lo vio colocar una mano suavemente contra el costado de la cabeza de Alejandro y ponérsela de lado lentamente hacia la derecha. Vio caer 3 pequeñas gotas, una tras otra, en el oído izquierdo. Los ojos de Alejandro estaban cerrados,
No se movió. No lo sabía. Cuando terminó, Víctor volvió a enroscar la tapa en el frasco ámbar. Escribió algo en la carpeta azul, cerró su maletín y salió por la puerta lateral que daba al patio de entrada. Escuchó cómo sus pasos se hacían pequeños sobre la grava. Alejandro abrió los ojos. Inhaló despacio, de la manera en que lo hace un hombre cuando se prepara para ponerse de pie. Luego se levantó. Emma empujó la puerta con su pequeña palma y entró. Él miró hacia abajo. Se sorprendió de verla allí. No se movió. Ella se acercó y le jaló una vez el puño de la manga. No había ensayado nada. Tenía 4 años. Y no tenía las palabras que necesitaba en ningún idioma. Así que usó las que tenía. Hizo una pequeña seña que ella misma había inventado para médico. Luego extendió sus 2 pequeñas manos, con las palmas hacia arriba, y las cruzó lentamente en el aire, una sobre la otra, una y otra vez. Y después indicó su oído izquierdo. Alejandro se quedó en silencio. Una extraña inquietud lo recorrió por dentro, sin saber la razón. Pero la lógica volvió un segundo después. Ella tenía 4 años. Una niña de esa edad podía ver muchas cosas y no entender ninguna de ellas. Cambió su expresión y le sonrió con calma. Se agachó, le dio un toque suave en el hombro para tranquilizarla y la dejó ir. Durante las siguientes 3 horas, Alejandro intentó concentrarse en su trabajo. Leyó la misma página de un contrato 2 veces, y después no habría podido decir de qué trataba. No firmó nada. Le dio vueltas en la mente al pequeño movimiento que Emma había hecho, una y otra vez, de la manera en que un hombre le da vueltas a una piedra en la palma de la mano. 2 frascos invisibles, uno pasando sobre el otro. Luego, un pequeño dedo señalando su oído izquierdo. Una niña de 4 años podía ver mucho sin entender nada. Eso seguía siendo cierto. Pero algo más también era cierto. Y seguía saliendo a la superficie a través del razonamiento que él había construido para descartarla. Un niño podía equivocarse sobre el significado, pero un niño no podía inventar un movimiento tan específico. Justo antes de las 11:00, mandó llamar a la niña. Sofía subió a Emma al estudio del 2º piso, y se retiró cuando él asintió una vez hacia la puerta. Emma entró con el conejo bajo el brazo y se detuvo en el borde de la alfombra, insegura. Alejandro hizo algo que no había hecho por nadie en 3 años. Hizo a un lado el pequeño pizarrón blanco de su escritorio, le dio la vuelta y se puso de rodillas frente a ella para que sus ojos estuvieran al mismo nivel que los de la niña. Emma lo miró, seria y curiosa. Él le hizo señas lentamente, una palabra a la vez, y escribió las mismas palabras en letras de molde en el pizarrón para las partes que ella no sabía. ¿Dónde lo viste? Emma le tomó la mano. Le tomó la mano como si esto fuera la cosa más natural del mundo, y lo guió fuera de la habitación, bajando la amplia escalera, a lo largo del pasillo este de la planta baja. Se detuvo frente al alto librero de madera y el cuarto de insumos número 3. «Muéstrame dónde te escondiste». Ella señaló la estrecha rendija entre el librero y el marco de la puerta. Luego apretó su pequeño cuerpo allí dentro y lo miró exactamente de la misma manera en que había mirado a Víctor 3 horas antes. Alejandro midió el ángulo con los ojos. Desde dentro de esa rendija, ella había visto el lavabo, la esquina de la mesa pequeña y cerca de 1/3 de la habitación. ¿De qué color eran los 2 frascos? Ella salió y señaló la mesa baja. Víctor había dejado el frasco ámbar allí antes, guardado dentro del maletín, pero ella recordaba dónde se había sentado. «Como ese». Hizo señas, eligiendo la seña para igual. Luego se detuvo, pensando, y sus pequeñas manos trabajaron duro para describir el otro. Más claro, más pálido, verde, pero solo un poco, como el agua de la alberca cuando llueve. El doctor miró alrededor de la habitación. Ella asintió firmemente. Luego giró los ojos deliberadamente. Un barrido completo a la izquierda y a la derecha, y otra vez 2 veces,
de la manera en que un adulto con prisa revisa una habitación antes de hacer algo que no quiere que lo vean hacer. ¿De dónde sacó el segundo frasco? Se dio palmaditas en su propio pechito, en la parte superior del lado izquierdo, sobre el lugar donde iría el bolsillo interior del saco de un hombre. Alejandro permaneció sobre una rodilla. El frío que lo había tocado 3 horas antes regresó y se quedó. Le puso una mano en el hombro. Le hizo señas despacio, y cada letra llevaba más peso que cualquier palabra que hubiera puesto sobre papel en 3 años. No se lo digas a nadie, a ninguna persona. Este es un secreto entre tú y yo. Emma asintió, muy seria. Luego levantó su pequeña mano derecha y extendió el dedo meñique. Alejandro lo miró por un momento. Luego, enganchó el suyo alrededor del de ella. No había hecho ese gesto con nadie desde que Mateo estaba vivo. Esa tarde, justo después de las 3:00, la puerta del estudio del segundo piso se abrió sin llamar. Alejandro levantó la vista del contrato que aún no lograba leer, y Emma entró con el conejo de tela metido debajo del brazo izquierdo. Caminó todo el trayecto hasta el borde del escritorio. Tuvo que ponerse en la punta de sus pequeños zapatos para ver por encima. Luego levantó la mano derecha y abrió los dedos lentamente. Algo pequeño yacía en el centro de su palma. Alejandro no se movió por un momento. Luego dejó el bolígrafo y se inclinó hacia adelante. Era un botón redondo, aproximadamente del diámetro de una uña, hecho de algún metal pesado que atrapaba la luz, como latón pulido. Podía ver la pequeña asa en la parte inferior, que todavía sostenía un hilo desgarrado de tela oscura. La cara del botón era plana, y algo le había sido grabado, prensado profundamente en el metal. Desde el escritorio, parecían 2 barras delgadas cruzadas en ángulo, con 3 letras tenues debajo. Emma puso el botón sobre la madera frente a él. Luego levantó sus pequeñas manos y le dijo en su tambaleante seña medio inventada lo que había venido a decir. Lo vi debajo de la silla donde se sentó el doctor. Se detuvo, pensó e intentó de nuevo ser más clara. Volví a la hora del almuerzo por mi conejo. Levantó el juguete brevemente para explicar. Luego lo puso en la esquina del escritorio y continuó. Vi el botón debajo de la silla. Lo tomé. Te lo traje. Alejandro se estiró y tomó el botón entre el pulgar y el índice. Le dio la vuelta lentamente bajo la luz que proyectaba la lámpara del escritorio. La imagen en la cara del botón se volvió nítida. 2 pequeños martillos cruzados por las cabezas. Debajo de ellos, 3 letras grabadas en el latón, ligeramente desgastadas en los bordes, pero aún legibles. CRD. Él no reconoció la marca, pero sabía con la limpia certeza que un hombre desarrolla tras 20 años de observar lo que la gente viste al entrar a su casa, que ese no era un botón del chaleco de ningún médico. Los botones del chaleco de Víctor eran de cuerno negro. Había usado el mismo traje o su gemelo todos los viernes durante 3 años. Alejandro lo había visto abrocharse y desabrocharse ese botón del medio del chaleco 150 veces. Esos botones eran opacos, no atrapaban la luz, no tenían logotipos grabados. El botón en su escritorio venía de algo más pesado, algo que un hombre usaba sobre su traje, cuando no quería que el traje mismo fuera visto. Una chamarra de trabajo, una chamarra diseñada para un almacén o un muelle de carga, o un trabajo que no tenía nada que ver con la medicina. El frío que lo había tocado en el pasillo esa mañana regresó. Se le instaló en la base de la columna y no se fue. Cerró los dedos alrededor del pequeño disco de latón. Emma lo miraba, aún de puntitas, sin saber si le había traído algo bueno o algo que lo haría enojarse. Él la miró y le dio la sonrisa más pequeña de la que era capaz. Buena niña. Le hizo señas. Ella sonrió de par en par. Agarró a su conejo y salió dando brincos de la habitación.
Él se quedó sentado a solas con el botón apretado dentro del puño durante mucho tiempo. Esa noche, a las 9:45, Alejandro mandó llamar a Marco Bellini y cerró la puerta del estudio del segundo piso tras de sí. Marco entró sin hablar. Había sido el jefe de seguridad de esta casa el tiempo suficiente como para leer la calidad de un silencio. Y este era diferente de los silencios en los que había aprendido a trabajar. Se quedó en medio de la habitación y esperó. Alejandro abrió el cajón superior del escritorio y sacó dos cosas. Colocó el pequeño botón de latón sobre la madera entre ellos. Luego sacó un pañuelo blanco doblado en cuadrado y lo desdobló con cuidado. En el interior había un frasco de vidrio para muestras. Media cucharadita de un líquido ámbar pálido. Se movía lentamente contra las paredes del frasco cuando lo puso sobre la mesa. Marco miró el líquido y luego a Alejandro. El doctor dejó su maletín en la silla del pasillo esta mañana, dijo en voz baja, sin que se lo preguntaran. Unos 4 minutos, mientras iba al tocador. Ya lo volví a poner en su maletín. No se dará cuenta, Alejandro asintió una vez. Ya sabía que Marco entendería lo que quería antes de pedírselo. Escribió rápidamente en el pizarrón. Envía a ambos a un laboratorio independiente en Nueva Jersey. Nadie que haya trabajado antes con esta familia. Paga en efectivo a través de una cuenta que no lleve nuestro nombre, sin registros internos. Nadie más debe saber que esto existe. Marco leyó el pizarrón. No escribió nada. Levantó la vista. Jefe, dijo. ¿De quién sospecha? Alejandro limpió el pizarrón con el canto de la mano. Escribió de nuevo con las mismas letras de molde cuidadosas. Sospecho de todos en esta casa excepto de 3 personas. Marco leyó la frase. No necesitó preguntar cuáles 3. Él era una de ellas. Las otras 2 vivían en una habitación pequeña en las habitaciones del personal y compartían un conejo de tela entre ellas. Recogió el frasco y el botón. Se metió uno en el bolsillo interior del saco y el otro en el pequeño bolsillo del reloj de los pantalones para que ningún tintineo de vidrio los traicionara. Luego asintió una vez y salió del estudio sin decir una palabra más. 6 días después, llegó el análisis del líquido. Marco lo llevó al estudio del segundo piso justo después de las 9:00 de la noche, en un sobre café delgado sin dirección de remitente. Lo puso sobre el escritorio y dio un paso atrás hacia la puerta. Alejandro deslizó una sola hoja de papel y la leyó bajo la lámpara. El compuesto activo en el frasco ámbar no era lo que describía la etiqueta impresa. No era un antiinflamatorio de ningún tipo. Era un derivado irritante del sistema nervioso, lo suficientemente seguro en tratamientos cortos sobre tejido sano. Pero la administración continua en un oído interno ya dañado durante un periodo de años destruiría lentamente las células nerviosas funcionales que quedaran en el conducto. El laboratorio señaló, en la forma fría y neutral en que los laboratorios señalan tales cosas, que el patrón de uso parecía inconsistente con cualquier propósito terapéutico legítimo. Alejandro leyó la hoja 2 veces. Luego la puso sobre el escritorio y no se movió. Le tomó mucho tiempo exhalar. 3 años. 52 viernes al año. 3 gotas cada viernes. 468 gotas. Lo del botón, dijo Marco en voz baja desde la puerta. Todavía no sale. Lo envié a una casa diferente. Ese informe aún no llega. Alejandro asintió sin levantar la vista. A las 2:00 de la mañana del martes siguiente, un auto negro salió de la propiedad de los Duca por la puerta de servicio norte, con los faros apagados hasta que pasó la línea de árboles. Marco conducía. No había escolta. El teléfono de Alejandro permanecía sobre el escritorio en el estudio del segundo piso, encendido, dejado exactamente donde cualquiera en la casa esperaría que estuviera. Iba sentado en el asiento trasero con la carpeta azul descansando sobre su rodilla. Era el expediente original que el Dr. Victor Hale había creado para él 3 años antes.
Marco lo había tomado del maletín del doctor la semana anterior y lo había devuelto al mismo lugar antes de las 6:00 de la mañana siguiente. Víctor no sabía que jamás había salido de ahí. El centro de tomografía ocupaba el tercer piso de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, uno de esos lugares tranquilos que permanecían abiertos toda la noche para personas que no querían compartir una sala de espera con nadie más. Marco había llamado a las 11:00 de la noche anterior y había pagado en efectivo por todo el turno. El técnico de turno, un hombre de unos 40 años con uniforme médico verde, no pidió un nombre. No pidió seguro médico. Le entregó un solo formulario para firmar y señaló hacia la sala de escaneo. El escaneo tomó 18 minutos. Cuando Alejandro salió, el técnico estaba inclinado sobre la consola de control. Se desplazó hacia abajo, se detuvo, volvió a subir y se detuvo de nuevo. Permaneció perfectamente inmóvil durante unos 10 segundos. Luego giró el monitor. Contra el fondo gris de la corte transversal, directamente detrás del tímpano izquierdo, descansaba un punto blanco brillante. Tenía unos 4 milímetros de largo. Tenía bordes. Todo lo demás en la pantalla estaba hecho de curvas suaves, desvaneciéndose del gris pálido al gris más oscuro y finalmente al negro. Pero esto era recto de un lado y biselado del otro, tan brillantemente blanco que desdibujaba el tejido a su alrededor. No era hueso, no era una cicatriz calcificada. El técnico escribió: cuerpo extraño, densidad metálica, en la nota amarilla junto al monitor, y no dijo una sola palabra. El miércoles por la mañana, Alejandro se sentó en una oficina silenciosa en el 6º piso de un edificio médico en Manhattan, al otro lado del escritorio de la doctora Elena Bianchi. Tenía 55 años, el cabello gris metálico cortado al ras de la cabeza, y llevaba casi 30 años operando oídos en esta ciudad. Marco esperaba en el sillón junto a la puerta. Ella estudió el escaneo durante 4 minutos, lo amplió 2 veces. Luego se quitó los lentes y miró directamente a Alejandro. Le habló a él, no a Marco. Mantuvo su rostro girado hacia él para que pudiera leerle los labios, pero no movió la boca despacio ni la abrió demasiado. Esto es una lesión mecánica, dijo. El fragmento de metal está alojado detrás de su tímpano. Ha roto la cadena de huesecillos del lado izquierdo. Su nervio auditivo no está muerto. Esto se puede reparar quirúrgicamente. Alejandro tomó la libreta de su escritorio y escribió una palabra. ¿Segura? La doctora Bianchi jaló la carpeta azul hacia ella y la revisó lentamente. Se detuvo en 4 conclusiones separadas, cada una firmada por un especialista diferente, en una ciudad diferente a lo largo de 11 meses. Cada una se basaba en el mismo conjunto de imágenes originales. Nadie había ordenado un nuevo escaneo. Luego encontró 3 órdenes separadas para resonancias magnéticas espaciadas a lo largo de los 3 años del expediente. Las 3 llevaban el mismo sello de cancelación. En la parte inferior de cada cancelación, con una caligrafía inclinada y cuidadosa, estaba la misma firma: Julian Victor Hale. La doctora Bianchi tenía un quirófano disponible el lunes por la mañana, a 48 horas de distancia. Sus condiciones eran claras: sin ingreso bajo su nombre, sin seguro, sin notificación al médico de la familia. Nadie en su casa podía saber dónde estaba. Escribió cada condición en la hoja de órdenes con su mano firme. Y después de cada una, levantó la vista hacia él y esperó a que asintiera antes de escribir la siguiente. Él aceptó todas. Regresó a la propiedad el sábado por la tarde. Fue directo al estudio del 2º piso y le pidió a Marco que subiera a Sofía y a Emma. Entraron juntas, madre e hija, y Marco cerró la puerta detrás de ellas. Alejandro le dio la vuelta al escritorio, y por segunda vez en una semana, se puso de rodillas frente a Emma. Sofía se quedó un paso detrás de ella, con las manos entrelazadas fuertemente a la altura de la cintura,
Sin decir nada, él le hizo señas despacio. Escribió cada frase en el pequeño pizarrón blanco, a medida que avanzaba para que Sofía pudiera leerla. Me voy a ir por unos días. Este es un secreto entre tú, tu mamá y yo. Nadie más puede saberlo. ¿Me lo puedes prometer? El rostro de la niña se puso tan serio como él jamás lo había visto. Asintió. Luego levantó la mano derecha y extendió su dedo meñique. Él enganchó el suyo con el de ella. Era la segunda vez. Se levantó y se giró hacia Sofía. Le habló con su propia voz, despacio, de la manera en que casi nunca lo hacía. Si la señora Rossi pregunta, dijo, me fui a Chicago a reunirme con el dueño de un muelle. 4 días. No le dije a dónde. No sabe cuándo regreso. Sofía asintió una vez. No preguntó qué estaba haciendo. No preguntó por qué. Solo dijo en voz baja, sí, señor. Y se llevó a Emma. El domingo por la noche a las 11:00. El auto negro salió de nuevo de la propiedad por la puerta de servicio norte. Los faros permanecieron apagados hasta que la larga curva del camino de entrada hubo pasado el seto. Marco conducía. Alejandro iba sentado atrás con una pequeña maleta de viaje en el asiento a su lado. El lunes por la mañana a las 7:15, las puertas del quirófano en el 8º piso de un centro quirúrgico privado se cerraron. Marco se sentó en la tercera silla desde el fondo del pasillo. Tenía un vaso de café en la mano. Se le enfrió en la primera hora. Para la segunda, lo puso en el suelo. Había 14 azulejos entre sus pies y las puertas del quirófano, y los contó más veces de las que le gustaría admitir. La cirugía duró 5 horas. A las 12:20, las puertas se abrieron y la doctora Bianchi salió. Se bajó el cubrebocas por debajo de la barbilla. La cadena de huesecillos estaba rota en 2 lugares del lado izquierdo, dijo. La reconstruimos. Marco se puso de pie. El cuerpo extraño fue extraído intacto, sin fracturas. Esperó. Durante las próximas 48 horas, nadie le puede prometer nada. No me pida un número. Metió la mano en el bolsillo de su bata quirúrgica y sacó un pequeño tubo de muestra de plástico transparente. Tenía una etiqueta impresa y una tapa de rosca negra. Se lo tendió. Marco lo tomó en la palma de la mano. En el interior, descansando tranquilamente contra el fondo, había un fragmento oscuro de metal de unos 4 milímetros de largo, recto a lo largo de un borde y biselado a lo largo del otro. Lo sostuvo durante un largo tiempo antes de cerrar los dedos alrededor del tubo. La sala de recuperación en el 4º piso estaba a oscuras, con solo una pequeña luz brillando en la esquina detrás del carrito de equipo. Alejandro Duca se despertó a las 4:12 de la mañana. Sabía la hora porque el reloj digital integrado en el monitor junto a su cama la mostraba en números rojos. Su resplandor fue lo primero que sus ojos encontraron al abrirse. Durante 3 años, lo primero que había hecho cada vez que se despertaba era buscar algo que mirar, porque no había nada más que recibir. Esta vez, se quedó quieto. Algo estaba pasando. No sabía qué era. No le dolía. No era una sensación en su piel o debajo de ella. Estaba dentro de su cabeza y no se detenía. Algo constante, pero no uniforme. Muchos ritmos superpuestos unos sobre otros. Densos, luego ligeros, luego densos otra vez. Su primer instinto fue pensar en una complicación. Algo dentro de su cabeza se había roto aún más. Algo sobre lo que la cirujana no le había advertido. Estiró la mano hacia el botón de llamada a la enfermera sujeto al riel de la cama. Las yemas de sus dedos tocaron el cable. Luego se detuvieron, porque acababa de entender, en la forma pequeña y limpia en que un hombre entiende una cosa a la vez, que el sonido no estaba dentro de su cabeza, venía de afuera. Giró la cabeza lentamente hacia la izquierda. Miró más allá del riel pálido, más allá del borde de plástico del monitor, y a través de la ventana junto a la cama.
Estaba oscuro afuera. El agua se deslizaba por el cristal en un rastro tras otro. Cuando el viento soplaba, los rastros se multiplicaban y chocaban contra el cristal en una ráfaga suave y rítmica. Cuando el viento cedía, se volvían más delgados y se movían más lento y más suave, cada gota clara por sí misma. El ritmo en su cabeza coincidía exactamente con ellos. Le tomó casi un minuto completo entenderlo. Estaba lloviendo. Su mano derecha se cerró alrededor del riel de metal de la cama. Se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y se quedó así, inmóvil, mientras el resto de su cuerpo yacía perfectamente quieto. No presionó el botón de llamada, no llamó a nadie. Se quedó allí y escuchó durante 7 minutos. Escuchó el agua golpear la ventana cuando el viento soplaba, volviéndose escasa cuando el viento cedía, juntándose de nuevo. Escuchó un sonido más constante y profundo más lejos, y le tomó un poco más de tiempo conectarlo con el tubo de drenaje que corría a lo largo del borde exterior de la ventana. Escuchó el monitor junto a su cama emitir un pulso suave a la vez, y se dio cuenta de que coincidía con el ritmo que le latía dentro del pecho. 3 años antes, se había acostado en una habitación exactamente como esta con el mismo tipo de máquina, y nunca había sabido que hacía sonido. Alguien se había sentado junto a su cama durante 3 días después de la explosión. Nunca los había escuchado. 200 personas habían abierto la boca al mismo tiempo en el funeral de Mateo. Él se había parado al frente y no había escuchado una sola palabra. Se quedó quieto. Su mano derecha permaneció trabada en el riel. Al 8º minuto, la puerta se abrió. La luz del pasillo se derramó por el suelo en una larga franja. Una voz entró en la habitación. La doctora Bianchi le preguntó a la enfermera de turno si se había registrado la observación de las 4:00. Alejandro cerró los ojos. Mantuvo su respiración perfectamente uniforme. No se movió. En los 7 minutos anteriores a que esa puerta se abriera, había tomado su decisión. Mantendría esto en secreto. Quienquiera que le hubiera mentido durante 3 años tendría que revelarse por sí mismo. 4 días después, regresó a casa. La historia que corrió por la propiedad fue la que él y Marco habían elegido. El jefe había estado en Chicago 4 días reuniéndose con el dueño de un muelle. El vendaje en su oído izquierdo era el resultado de un procedimiento cosmético menor. Nadie debía preguntar al respecto. Nadie lo hizo. La doctora Bianchi lo revisaría en su clínica privada cada 7 días. Lo llamaría un seguimiento de una reparación menor de senos nasales, si alguien en la oficina preguntaba. Tampoco nadie allí preguntó. El primer viernes después de regresar a casa, el doctor Hale llegó a las 7:00 de la mañana con su maletín de piel negra, exactamente de la misma manera en que había llegado cada viernes durante 3 años. Caminó hacia el pequeño estudio. Puso el maletín sobre la mesa baja y abrió los cerrojos de latón. Levantó la vista. Sus ojos se fueron al vendaje blanco pegado al costado de la cabeza de Alejandro. Se quedaron allí un momento más de lo que debían. Alejandro lo captó por el rabillo del ojo y no movió ni un solo músculo de su rostro. Víctor sacó el baumanómetro. Se lo envolvió en el brazo izquierdo a Alejandro y lo infló. Anotó la lectura en la carpeta azul con su caligrafía inclinada y cuidadosa. Luego desenroscó el frasco ámbar. No le inclinó la cabeza a Alejandro hacia la izquierda esta vez. No podía. Se la inclinó hacia la derecha en su lugar. Expuso el oído derecho y liberó 3 gotas en ese conducto. Alejandro cerró los ojos de la manera en que los había cerrado cada viernes durante 3 años. Pero esta vez, sintió el líquido frío deslizarse por el oído con perfecta claridad. Sintió el instante exacto en que cada una de las 3 gotas cayó. Sintió su propio pulso detrás del tímpano. No hizo nada al respecto. Víctor cerró el frasco ámbar. Escribió otra línea en la carpeta, cerró el maletín y se fue. Esa noche, justo antes de las 10:00,
Marco entró al estudio del segundo piso con una hoja de papel doblada en la mano. «Jefe», dijo. Dudó de una manera que no era propia de él. «Acabo de recibir el informe de mantenimiento del sistema de cámaras. El técnico dijo que los discos de almacenamiento están casi llenos. Preguntó si debía borrar algo antiguo. Alejandro levantó la vista. Marco tomó aire. Apenas me entero de que este sistema también graba sonido. Desde que se instaló hace 5 años, las 14 cámaras de la casa han tenido micrófonos. Nadie los ha desactivado jamás». Hizo una pausa. «Nadie ha borrado una sola hora en 3 años», dijo el técnico. «La mayoría de las otras casas borran sus grabaciones automáticamente después de 30 días. Pero aquí esa configuración nunca se activó». Dijo que fue porque el dueño de la casa era sordo. Todos los que tocaron el sistema asumieron que no había razón para guardar el audio. Así que nadie se molestó en configurarlo. Alejandro se quedó muy quieto. Estiró la mano hacia el pizarrón del escritorio. Escribió una línea y lo giró. «No borres nada. No se lo digas a nadie. Compra más almacenamiento». Marco lo leyó, asintió y llevó el pizarrón hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. No se dio la vuelta. «Jefe», dijo en voz baja, «¿debo seguir escribiendo en el pizarrón?» Alejandro no respondió. Marco esperó 2 segundos. Luego asintió para sí mismo esta vez. Salió y siguió escribiendo en el pizarrón cada día que vino después. 3 semanas pasaron dentro de la propiedad, y desde el exterior, nada había cambiado. Alejandro continuó observando bocas. Continuó aceptando el pequeño pizarrón blanco de Marco cada mañana. Continuó dejando que la gente desacelerara la voz y estirara las palabras de la manera en que lo habían hecho durante 3 años. Asentía cuando ellos asentían. Firmaba con su nombre al calce de documentos que alguien más ya le había leído a nadie. Caminaba por su propia casa de la manera en que había caminado por ella durante 1000 días. Y todos los que trabajaban adentro continuaban tratándolo exactamente como siempre lo habían hecho. Pero dentro de esas 3 semanas, Alejandro Duca escuchó más de lo que había escuchado en los 3 años anteriores combinados. Escuchó que la gente bajaba la voz en el instante en que cruzaban el umbral de su estudio. Todos ellos, incluso a los que más les pagaba. Era un reflejo que ninguno de ellos se daba cuenta de que tenía. Escuchó que cuando se levantaba de la mesa del comedor y salía, la conversación a sus espaldas no se detenía. Solo cambiaba de tono. Escuchó que ciertas puertas se cerraban un poco más rápido después de que él pasaba, y que ciertos teléfonos salían de los bolsillos un poco antes, una noche, cerca de las 9:00. Estaba cruzando el descanso del segundo piso en dirección al estudio, cuando se detuvo sin querer. Al pie de la amplia escalera, Viviana Rossi estaba hablando por teléfono. Su voz era alta, rápida y tajante. Se movía con la dureza de una mujer que no tenía tiempo para ser amable. No se parecía en nada a la voz lenta y de labios abiertos que usaba cada vez que abría la boca frente a él. Nunca antes había escuchado su verdadera voz. Se quedó muy quieto con la mano en el barandal y escuchó. 6 semanas después de la boda, todo habrá terminado, dijo ella. Papá, no toques nada antes de eso. Él no sabe. No puede saberlo. Dijo adiós. Dejó caer el teléfono en la pequeña bolsa de seda que llevaba en la muñeca. Comenzó a subir las escaleras. Él estaba a mitad del descanso para cuando ella lo vio, moviéndose como si viniera del estudio, no hacia él. Ella sonrió de inmediato, levantó una mano e hizo la pequeña seña que había aprendido en alguna parte, la única seña que se había molestado en memorizar. Me voy a la cama primero. Él asintió. La dejó pasar. Ella se besó las yemas de los dedos y se las apoyó una vez en el hombro al pasar. Y su aroma, jazmín y algo más frío, permaneció en su manga después de que se hubo ido. 3 días después, esperando el auto en la entrada oeste, escuchó a 2 de sus propios hombres de seguridad
hablar a la vuelta de la esquina de la casa, detrás del seto bajo que ocultaba el sendero lateral. No sabían que él estaba del otro lado. «El jefe se ve mejor últimamente», dijo uno. «No importa», dijo el otro. «Este lugar tendrá un nuevo dueño para el próximo año de todos modos». Alejandro no movió ni un solo músculo de su rostro. Escuchó que el auto se frenaba sobre la grava un momento después. Salió de detrás del seto y se subió sin decir una palabra. No le dijo nada a Marco durante el trayecto. Simplemente guardó esa segunda voz en su memoria. El análisis de materiales sobre el fragmento de 4 milímetros llegó del laboratorio de Nueva Jersey un jueves por la tarde. Marco lo llevó al estudio del segundo piso en un sobrecafé sencillo sin dirección de remitente y lo puso sobre el escritorio. Tenía 14 páginas. La mayoría de las páginas eran tablas de composición de aleaciones, fotografías microscópicas y especificaciones técnicas que Alejandro no necesitaba entender. La conclusión estaba en la segunda página. Consistía en 3 líneas. El espécimen no era un trozo de escombro aleatorio. Su superficie mostraba signos de maquinado de precisión, con un borde cortado recto por un troquel de fábrica y el otro biselado en un ángulo estándar. El fragmento era parte de la cubierta de un detonador comercial utilizado en demolición estructural. Alejandro leyó las 3 líneas 2 veces y luego pasó a la página 4. Bajo un aumento de 50 veces, una secuencia de 7 caracteres había sido grabada en el metal a lo largo del borde biselado. La mitad de ellos estaban parcialmente oscurecidos por marcas de calor, pero cada uno de ellos era aún legible. El laboratorio señaló en el lenguaje frío y neutral de tales informes que se trataba de un número de lote de producción y que este tipo de detonadores debía llevar su número de lote en cada componente de la cubierta por ley federal. Los registros de cada envío de tales detonadores fabricados o distribuidos en los Estados Unidos debían archivarse ante las autoridades correspondientes. Cada mano que había sostenido ese lote había tenido que firmar por él. Marco ya se le había adelantado. Había contratado a una firma de investigación privada que la familia Duca nunca antes había usado. Había pagado a través de una cuenta que no llevaba el nombre de la familia, y le había dado a la firma una sola tarea sin contexto: rastrear este número de lote hacia atrás. 9 días después, un sábado por la noche, llegó el informe. 31 páginas. El lote de detonadores que llevaba ese número había sido fabricado en una planta de Pensilvania. Había sido distribuido a 3 usuarios finales. Una cantera en Vermont había recibido la mayor parte. Un contratista de infraestructura en el estado de Nueva York había recibido una asignación menor. Y el 30% del lote había ido a parar a una empresa llamada Cedar Ridge Demolition and Grading, registrada en una dirección en Red Hook, Brooklyn. Cedar Ridge se había constituido 9 años antes. Su representante legal era un nombre que nadie en la propiedad de los Duca había escuchado jamás. Alejandro pasó a la página 22. Por encima del nombre de ese representante legal había una lista de accionistas. La participación mayoritaria la tenía una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware. Esa empresa de Delaware tenía participaciones en otras 4 empresas en el estado de Nueva York. 2 de esas 4 eran operaciones de flete y almacenamiento que Alejandro conocía muy bien. Se había sentado al otro lado de la mesa de negociación con ambas. Pertenecían a la familia Rossi. Alejandro volvió a la portada del informe. En la página de cubierta, junto al nombre de la empresa, la firma había reproducido el logotipo de Cedar Ridge en tinta negra pequeña y limpia. 2 martillos cruzados, 3 letras debajo de ellos: CRD. Abrió el cajón superior del escritorio. Sacó el pequeño botón de latón que Emma había puesto en su palma 11 días antes. Lo puso sobre la madera frente a él. Sacó el tubo transparente de muestra que contenía el fragmento de 4 milímetros del cajón de al lado
Y lo puso ahí también. Colocó los dos objetos uno al lado del otro, tan cerca que casi se tocaban. Durante 3 años, las personas que habían ordenado la bomba que mató a su hermano menor habían sido la familia que estaba a punto de convertirse en sus parientes políticos. A la 1 de la mañana, en el estudio del segundo piso, mucho después de que todas las luces de la propiedad se hubieran apagado, Alejandro abrió el cajón inferior del lado izquierdo de su escritorio y sacó un teléfono viejo. Su batería se había agotado 3 años antes y lo había guardado allí desde entonces. El cable de carga yacía enrollado a su lado, sujeto con una liga que había comenzado a agrietarse. Enchufó el cable a la pared. Enchufó el otro extremo al teléfono. Lo puso sobre el escritorio bajo la luz y esperó. 4 minutos después, la pantalla se encendió. Ingresó su código de acceso anterior. Todavía funcionaba. Había 19 correos de voz en su buzón de entrada. No abrió los primeros 18. Se desplazó hacia abajo hasta el último, el único cuya hora exacta recordaba. Había sido dejado a las 8:54 de esa noche, 26 minutos antes de que el frente de un pequeño restaurante en Little Italy volara en 1000 pedazos. En 3 años, había abierto este mensaje 3 veces. La primera vez había sido en la segunda semana de su estancia en el hospital, cuando todavía creía que recuperaría la audición. La segunda había sido 6 meses después. La tercera había sido a la 1 de la mañana en el primer aniversario de la muerte de Mateo, cuando se había pegado el teléfono al oído derecho y se había quedado perfectamente inmóvil hasta que la pantalla se apagó por sí sola. Nunca había escuchado una sola palabra. Esta vez puso el teléfono plano sobre el escritorio. Encendió el altavoz. Presionó reproducir. La voz de Mateo llenó la habitación. Alejandro, creo que estaba muy equivocado. Lo que pasó el mes pasado no lo hizo un extraño. Había una voz hablando detrás de él, y el portazo suave de un auto. Conseguí algo esta tarde que lo prueba. No puedo decirlo por teléfono. Ven al lugar. Te lo mostraré. Ve pidiendo. Estaré allí en 10 minutos. Una risa corta. Y no pidas el pescado esta vez. Siempre lo pides. Cada vez te quejas de eso. El mensaje terminó. Alejandro tocó la pantalla y lo reprodujo de nuevo. Lo escuchó por segunda vez. Lo escuchó por tercera vez. Para la cuarta, ya no estaba escuchando las palabras, sino todo lo demás. Las voces de fondo, la puerta del auto, el claxon distante en algún lugar del extremo lejano de esa calle. En la séptima, se detuvo en los 19 segundos y regresó 3 veces para escuchar la risa de nuevo. Era breve. No tenía nada de extraordinario. Era la risa de un hombre de 32 años que creía que en 10 minutos se sentaría a cenar con su hermano mayor, y que después de esa cena habría miles más. Lo escuchó por 8ª vez, luego por la 9ª, luego por la 10ª. En la 11ª, no regresó el audio. Dejó que el mensaje se reprodujera completo hasta que la voz automatizada recitó la fecha y la hora, y le ofreció la opción de borrarlo, y dejó que la llamada se desconectara por sí sola. Sus 2 manos descansaban sobre el escritorio a ambos lados del teléfono. No se movían. Cerca de las 3 de la mañana, la puerta del estudio se abrió una rendija. Emma estaba de pie en el pasillo sosteniendo a su conejo. Se había despertado, había pasado por la puerta y había visto la franja de luz. No tocó. No preguntó. Puso un vaso pequeño de agua sobre el mueble bajo junto a la puerta. Luego se sentó en el suelo de madera. Se encogió de rodillas y se quedó allí. No dijo una sola palabra por el resto de esa noche. Alejandro no se dio la vuelta. Sabía que ella estaba allí. A las 5:15, la luz del este se descolgó por el suelo y llegó al medio de la habitación. Ella se levantó, tomó el vaso de agua que se había enfriado y bajó las escaleras hacia la cocina. El martes por la mañana siguiente,
Viviana Rossi comenzó a sospechar. Su sospecha comenzó con algo muy pequeño. Entró al comedor desde atrás de Alejandro, y él puso su taza de café sobre el plato medio segundo, antes de que ella entrara en su campo de visión. Un hombre sordo no tenía razón para poner su taza en ese momento exacto. Ella lo notó. Se sentó frente a él. Le habló con la voz lenta y de boca abierta que había usado durante 3 años. No mencionó lo que había visto. 3 días después, lo puso a prueba. Alejandro estaba de pie junto a la ventana alta de la sala principal, de espaldas a ella. Estaba mirando algo en el jardín, o nada. Ella tomó el pisapapeles de latón del estante bajo, lo sostuvo junto a su cadera y lo dejó caer. Golpeó el piso de madera. Rebotó 2 veces. Alejandro no se giró. No se inmovilizó. No inclinó la cabeza hacia el sonido. Mantuvo sus hombros en exactamente la misma línea durante 4 segundos completos. Luego, lentamente, se giró, vio el pisapapeles en el suelo cerca de los pies de ella, y levantó una ceja con la expresión de un hombre que no podía entender cómo había llegado allí. Caminó hacia ella, se agachó, lo recogió, y lo volvió a poner en el estante. Viviana se quedó allí sonriendo. Levantó una mano e hizo el pequeño movimiento impreciso para «se me resbaló la mano». No dijo nada más. Salió de la habitación, pero sabía que no debía ir a buscar a Alejandro. Fue a buscar el eslabón más débil. Ese viernes por la tarde, Alejandro y Marco salieron de la propiedad para reunirse con el abogado de la familia en Manhattan. No se les esperaba de vuelta sino hasta después del anochecer. A las 4:00, Viviana convocó al director de la Oficina de Administración de Bienes de la familia Duca al pequeño salón de la planta baja. Le pidió el contrato de trabajo de una tal Sofía Carter. Él se lo llevó, 3 páginas. Ella leyó las 3, incluida la letra pequeña. Se detuvo en la cláusula final. El propietario se reserva el derecho de dar por terminado el acuerdo en cualquier momento con aviso por escrito. Efectivo de inmediato, en 6 semanas, Viviana sería la propietaria. Su nombre había estado en la lista interna de aprobación de gastos durante 1 año entero. El abogado que redactó el contrato de matrimonio lo había escrito él mismo. Redactó el aviso de rescisión en 4 minutos. Lo firmó. Lo deslizó de vuelta a través del escritorio. El director miró la hoja un momento más de lo que un hombre normalmente mira un trozo de papel que le han entregado. La recogió. Se fue. A las 5:15, 2 miembros del equipo de seguridad de la casa tocaron a la puerta de la última habitación pequeña en el pasillo del personal. No alzaron la voz. Le entregaron a Sofía el aviso a través de la rendija de la puerta. Ella lo leyó una vez. No les hizo ninguna pregunta. Simplemente se giró hacia la habitación, tomó la pequeña bolsa de tela que Marco le había dado unas semanas antes y empacó 3 mudas de ropa para ella y 3 para Emma. Cuando salió al pasillo con la bolsa en la mano y Emma a su lado, Viviana estaba de pie en la parte superior de la escalera. Viviana las miró a las 2. Su voz era suave y casi amable. «Llévensela de vuelta a donde pertenece», dijo. Los 2 hombres guiaron a Sofía y a Emma hacia la puerta de servicio. La camioneta negra que llevaba a Sofía y a Emma salió por la puerta lateral de la propiedad y giró hacia el oeste. Cruzó el túnel hacia la autopista. Ninguno de los 2 hombres en el asiento delantero habló. Sofía iba sentada atrás con Emma pegada a su costado, un brazo sosteniendo la pequeña bolsa de tela en su regazo, y el otro alrededor de su hija. Pasaron 40 minutos sin una palabra. Justo antes de llegar a la salida, el hombre en el asiento del copiloto se giró en su asiento y le dijo a Sofía que le entregara su teléfono. Ella dijo en voz baja que no tenía uno. Él la miró por un momento, y luego se volvió a girar. No volvió a preguntar. La camioneta avanzó por los amplios carriles de acceso de los patios de contenedores
en el puerto a las 7:00 de la noche. Las luces de sodio lavaban la parte superior de la cerca en color naranja. Se detuvo a lo largo del exterior del patio 4, junto a una puerta que estaba encadenada pero no tenía candado. Una parada de autobús abandonada se encontraba a unos 200 metros por la carretera, sola bajo la última lámpara de pie. El conductor le quitó el seguro a las puertas traseras. Sofía bajó, la bolsa en una mano y Emma en la otra. Emma apretaba a su conejo contra el pecho. La camioneta hizo una lenta vuelta en 3 puntos sobre el asfalto vacío, y sus luces traseras desaparecieron a la vuelta de la curva. En el trayecto, Emma había recordado algo que Alejandro le había dicho la semana anterior. Si ves algo extraño, fíjate en todo. Ella se había fijado. Había visto un parche pequeño en el hombro de la chamarra de trabajo del conductor. Una chamarra de lona que no coincidía con los trajes negros que los hombres solían usar. 2 delgados martillos cruzados. 3 letras debajo de ellos. CRD. La misma marca exacta que el botón que había puesto en el escritorio de Alejandro 6 semanas antes. Sofía no lo sabía. Se sentó en la banca de la parada de autobús, subió a Emma a su regazo y la envolvió con ambos brazos. En el mismo momento, a las 7:20 en el camino de entrada de la propiedad, Alejandro Duca bajaba de su propio auto. Caminó directo pasando el vestíbulo principal, por el pasillo de conexión hacia las habitaciones del personal y a lo largo del pasillo hasta la última puerta. La habitación estaba vacía, la cama había sido destendida. Cada cajón de la cómoda pequeña estaba abierto. Detrás de él, Viviana bajó la amplia escalera a paso firme. Habló con su voz normal, la voz tajante que nunca antes había usado dentro de las paredes de esa casa. Su contrato ya no era apropiado, dijo. Firmé la rescisión esta mañana. Alejandro no se dio la vuelta. Preguntó en voz baja con su propia voz, por primera vez en 3 años. ¿Qué auto se llevaron? Viviana se congeló en el tercer escalón desde abajo. Acababa de hablar detrás de su espalda. Él no había podido leerle los labios, no había podido verla en absoluto. Y había respondido. Él se giró. La enfrentó. El rostro de ella se había puesto del color del papel. Él habló de nuevo, con voz pareja, sin alzar el tono y lo suficientemente frío como para que las palabras parecieran bajar la temperatura del aire del pasillo por varios grados. Si algo le pasa a esa niña, tu familia entera lo pagará. Detrás de él, Marco ya estaba en la puerta principal con las llaves de un segundo vehículo y 6 hombres esperando en el camino de entrada. Alejandro pasó junto a Viviana sin volver a mirarla. El almacén de Cedar Ridge se encontraba en la zona industrial del puerto, un edificio bajo de acero con una sola luz de sodio ardiendo sobre la puerta cortina. El segundo auto de Alejandro llegó ahí a las 8:15 de la noche. Marco dividió a 6 hombres y los envió desde 2 direcciones. Adentro, bajo una sola fila de lámparas de techo, el doctor Victor Hale sostenía a Sofía frente a él con una pequeña navaja plegable, presionada contra el costado de su cuello. Emma estaba de pie a 2 pasos de su madre, sollozando sin hacer ruido, con ambos puñitos cerrados alrededor de la oreja del conejo. Alejandro entró solo por la puerta principal. Víctor dejó escapar una risa seca y cansada. «Llegaste antes de lo que esperaba», dijo. «Pero está bien. Es suficiente con que mires». Emma vio que algo se movía detrás de Alejandro. Una sombra se desplazó desde detrás de un alto estante de palets, cerca del área de carga. Levantó sus 2 pequeñas manos e hizo la única seña que había aprendido esa semana de su madre. «Alguien detrás de ti». Alejandro entendió en el momento en que sus ojos tocaron los de la niña. Se dejó caer en cuclillas. Marco disparó una vez desde el pasillo lateral. El hombre detrás del estante golpeó el concreto antes de que su propia arma saliera de su saco. 40 segundos después, los hombres de Alejandro tenían bajo control el resto de la habitación. Víctor dejó caer la navaja de la mano y levantó ambas palmas lentamente hacia la luz.
Sofía se lanzó hacia adelante, jaló a Emma hacia sus brazos y sollozó en su cabello sin emitir un solo sonido. 4 días después, el comedor privado en el 7º piso de un club exclusivo al este de la ciudad albergaba a 6 hombres alrededor de una larga mesa de nogal y un altavoz negro conectado a un 7º hombre en Florida. Salvatore Rossi presentó su propuesta para un consejo de administración conjunto, con la absoluta confianza de un hombre que ya había contado los votos. Se inclinó hacia el hombre a su lado y dijo, casi entre dientes, sonriendo a medias, «Ni siquiera puede oír lo que estamos diciendo». Alejandro levantó la cabeza. Habló con su propia voz, de manera firme y limpia, de la forma en que no había hablado dentro de esa habitación en 3 años. «Lo escucho perfectamente claro, señor Rossi». Cada rostro en la mesa se quedó inmóvil. Fue colocando cada artículo sobre la madera de nogal, uno a la vez. El tubo de muestra de plástico transparente con el fragmento de 4 milímetros. El informe de 31 páginas que rastreaba el número de lote de Cedar Ridge hasta la empresa matriz de los Rossi. El análisis de laboratorio del frasco ámbar. Una grabadora pequeña que reprodujo una sola vez la confesión del Dr. Hale sobre quién le había pagado y cuándo. Y una memoria USB pequeña que contenía miles de horas de audio de las 14 cámaras dentro de la propiedad de los Duca, incluidas varias noches en las que Viviana Rossi había discutido a detalle con su padre exactamente lo que el matrimonio pretendía lograr. La voz desde Florida habló a través del altavoz después de 12 segundos de silencio. Me retiro de esta propuesta. En cuestión de 24 horas, las otras 3 familias se habían retirado de cada acuerdo abierto con los Rossi. El imperio que Salvatore había tardado 40 años en construir se desmoronó sin que se disparara un solo tiro. Viviana dejó la propiedad a la mañana siguiente. Se encontró con Emma en el pasillo delantero camino al auto. Se detuvo y miró a la niña durante un largo momento. «¿Qué le hiciste?», preguntó. «Para lograr que confiara en ti de esa manera». Emma lo pensó. Tenía 4 años, y respondió a la pregunta de la manera en que un niño de 4 años responde a una pregunta. «Le dije lo que vi», dijo. «Tú nunca lo hiciste». Viviana no respondió. Jaló su maleta hacia la puerta y no se dio la vuelta. El sábado por la mañana siguiente, Emma entró corriendo al estudio de Alejandro y se detuvo en el borde del escritorio. «¿Me puedes oír?», preguntó. Él la miró durante mucho tiempo. 3 años atrás había creído que si volvía a oír, la primera voz que querría escuchar sería la de Mateo. No podía tener eso, pero la vida le había dado otro sonido en su lugar. «¿Sí?», dijo. «Te escucho perfectamente». Emma sonrió. Levantó un nuevo dibujo hecho con crayones. Un hombre alto y una niña pequeña de pie, uno al lado del otro, al borde de un rectángulo de agua azul. Un sol amarillo sobre ambos. Esta historia nos deja con algo silencioso y valioso para llevar a casa. A veces, todo lo que se necesita es una persona dispuesta a detenerse, ponerse al nivel de los ojos de un niño y escuchar lo que ese niño ha visto. En el mundo de los hombres adultos, con frecuencia pasamos de largo ante los niños porque asumimos que no pueden entender. Y sin embargo, una y otra vez, son los ojos de un niño pequeño los que ven la verdad que todos los ojos adultos en la habitación han pasado por alto. El verdadero poder no es la capacidad de hacer que los demás te teman. El verdadero poder es tener a alguien dispuesto a aprender tu lenguaje solo para poder hablar contigo. ¿Alguna vez ha habido alguien en tu vida que te escuchó en el momento exacto en que más lo necesitabas? ¿O alguna vez has sido tú quien se detuvo por un desconocido y realmente lo escuchó? Por favor, comparte tus sentimientos en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar los pensamientos que salen desde lo más profundo de tu corazón. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete a nuestro canal, déjanos un me gusta
y comparte este video para que podamos seguir trayéndote historias significativas todos los días. Les deseamos a todos los que ven este video mucha salud, una vida llena de alegría y paz en cada día por venir. Hasta pronto, y nos veremos de nuevo en el próximo video.